Bueno amigos, hoy en nuestro programa vamos a tratar de entender y sobre todo de ser muy claros en explicar qué es o cómo se detecta si una persona tiene déficit de atención siendo ya joven o adulto. Esto del déficit de atención generalmente lo relacionamos a niños y le ponemos atención a los niños y por supuesto que ojalá y reciban el seguimiento, el acompañamiento, el refuerzo necesario. Pero hay muchos adultos y jóvenes que no fueron diagnosticados o que no conocen que también tienen esta condición y esto les imposibilita mucho su desempeño en muchas áreas. Por eso lo vamos a hablar esta noche. Me da mucho gusto presentarles a quienes me acompañan hoy. El doctor Roberto Martínez, él es médico psiquiatra y también con una educación médica continua para déficit de atención e hiperactividad en adultos y jóvenes en Harvard. Bienvenido doctor, ¿cómo le va? Gusto saludarte, Tuti. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, la pregunta es, ¿siempre alguien que tiene este cuadro de déficit de atención, siendo joven o adulto, es porque no fue tratado de niño o se desencadenó después? Voy a empezar con usted, doctor. Bueno, si hablamos acerca de los criterios, primero el nombre creo que es relevante, porque muchas veces le llamamos déficit de atención solamente, o algunas personas piensan que algunas personas tienen déficit de atención y otros déficit o hiperactividad. Okay. Pero en realidad el nombre completo, el nombre oficial es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Juntos. Juntos. Y puede tener predominancia de inatención, puede tener predominancia de hiperactividad o impulsividad o una combinación. En cuanto al inicio, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Estados Unidos, DSM-5 ahora, que es la revisión más reciente de hace 2 años que se publicó, ha actualizado un poco los criterios de inicio de síntomas, porque antes era muy rígido en el sentido que toda la sintomatología debía de comenzar desde muy pequeños, desde los 7 años. ¿Verdad? De manera que si la sintomatología no se manifestaba tan pronto como a esa edad, entonces no podíamos hablar del diagnóstico. Ahora se aumentó un poquito más hasta 12 años. Sin embargo, lo que sucede, lo que hemos visto en la clínica y lo que está también descrito en los papeles es que muchas veces cuando hay usualmente muchas personas con déficit de atención y hiperactividad tienen un IQ más alto que el promedio. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Ajá. Entonces eso les ayuda a compensar por las deficiencias que puedan tener. Entonces muchas veces el desempeño a lo largo de su vida estudiantil es perfectamente normal, muchas veces incluso sobresaliente, ¿verdad? Algo importante es que, y entonces hasta después es que vienen la sintomatología, cuando ya las demandas de la vida se vuelven mucho más fuertes. Que no solamente es el estudio, digamos. No solamente es el estudio, ya. Entonces es que se manifiestan los síntomas. Algo que ayuda mucho para jóvenes que tienen un déficit de atención e hiperactividad, o niños más bien, con déficit de atención e hiperactividad leve o moderado, son colegios muy estructurados. Algunos colegios muy estructurados muchas veces pueden ayudar mucho a crear esa estructura que no se trae neurológicamente determinada, ¿verdad? Yeah. Que hay un compromiso ahí neurológico. Entonces, esa estructura externa ayuda mucho y muchas veces por eso es que son más silenciosos los síntomas. Vamos a ir hablando cómo es que una vez llegan a la universidad se podrían o se pueden detectar a tiempo a estos chicos para darles esa buena orientación y ese buen acompañamiento. Claro, cuando es niño o niña seguramente es más fácil, bueno, más fácil, lo digo entre comillas, ¿no? Pero detectar esas señales, doctor, esos signos de que podría tener este tipo de trastorno. Cuando se es joven, ¿a qué se le debería poner atención? ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor la gente que nos está viendo podría decir, así soy yo, así soy yo, eso me pasa a mí? ¿Qué podría ser? Para contestar tu pregunta, Tuti, es importante entender la sintomatología de inattención, de hiperactividad e impulsividad, pero sobre todo la disfuncionalidad que esto causa. Ajá. Cuando hemos tenido la oportunidad de compartir este tema con cualquier audiencia y pregunto yo, ¿quién ha perdido sus llaves constantemente? ¿Quién se distrae en alguna conversación? ¿Quién ha tenido problemas de manejo de finanzas, por ejemplo? O cambios impulsivos de profesión, cambios impulsivos de... Pues muchas personas pueden tener este tipo de sintomatología, pero son eventos aislados, son situaciones que se dan de vez en cuando. O sea, a todos nos pasa. A todos le puede pasar. Sí. Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Pero cuando claro. yo comienzo a preguntar, digo, ¿quién ha tenido consecuencias importantes en su trabajo, en sus estudios, en sus relaciones interpersonales? A partir de esta sintomatología, ya 2 o 3 levantan la mano solamente. De manera que para hacer el diagnóstico es importante enfocarse en cómo está el desempeño académico, cómo está el desempeño laboral, no necesariamente en cuanto a la capacidad, porque como hemos hablado muchas veces hay más capacidad que el promedio, claro. Hay más inteligencia que el promedio, sino más bien, regresando un poquito a lo que hablaban hace un momento, se mantiene la capacidad aumentada, la inteligencia en sí se mantiene,
pero por ejemplo, una persona probablemente, si hubiera hecho la tarea que hay que entregar en la universidad, hubiera sido la mejor tarea de toda la clase, pero se le olvidó hacer la tarea. Ya. No le dio tiempo porque se recordó ya a última hora, entonces la hizo rapidísimo, entonces la hizo mal, con mala calidad, pero si lo hubiera hecho con tiempo, hubiera sido la mejor de la clase probablemente. Es decir, esa estructura que se trae del colegio en general y que en la universidad a veces se amplían esos límites, ¿cierto? No está el maestro, está fulanito, no, tráigame su agenda, eso ya no existe. Así es. Eso es lo que pone en evidencia este tipo de conductas en muchos casos de las personas que padecen de... Doctor, quisiera preguntarle, porque muchas veces algunas manifestaciones, algunas formas de ser de las personas se podrían... Le voy a preguntar de esa manera, usted me corrige, confundir, se podrían percibir como algún otro trastorno, alguna otra condición. Así es, bueno, primero tal vez como siguiendo lo que acaba de decir, muchas personas que pueden ser despistadas, por ejemplo, dicen, pues tal vez esta persona tiene déficit de atención y hiperactividad. De nuevo, no se trata de una sintomatología específica, de una característica específica, sino más bien de disfuncionalidad. Y referente a otras condiciones, sí existe mucha comorbilidad. El déficit de atención y hiperactividad tiene hasta incluso 70-80% de comorbilidad, es muy frecuente debido a lo siguiente, cuando las personas comienzan a experimentar que tienen la capacidad para hacer algo, pero finalmente no logran ese resultado que están esperando, comienza a cambiar la percepción que tienen de ellos mismos. Ya, claro. Su concepto de ellos mismos, su autoestima va cambiando, se va deteriorando. Entonces muchas veces existe la capacidad intrínseca, pero ya no obtuve las notas que yo quería, ya no obtuve el resultado que yo quería, probablemente no tenía la suficiente disciplina en situaciones extracurriculares, extra aula que pueda hacer. Entonces, al afectarse su autoestima, comienzan a haber otro tipo de situaciones clínicas, por ejemplo, trastornos del humor. Puede caer la persona en depresión o tener una sintomatología depresiva que también sea a raíz de los cambios, de las experiencias difíciles que ha tocado vivir. Otra situación muy frecuente son trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque usualmente lo que sucede con déficit de atención y hiperactividad es que existe un tono dopaminérgico más bajo que el promedio. ¿A qué me refiero con eso? Una de las sustancias que mandan información de una neurona a la otra es dopamina, es un neurotransmisor. Entonces existe un nivel de dopamina en nuestro cerebro. Personas con déficit de atención y hiperactividad usualmente tienen un nivel más bajo de este neurotransmisor. Hace falta, digamos. Hace falta un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando se nos baja el azúcar. Cuando se nos baja el azúcar, hay más apetito por cosas dulces. El organismo le lleva a uno a consumir, y a consumir específicamente cosas dulces, porque está más baja la glucosa. Lo mismo sucede con la dopamina. Como el tono dopaminérgico está más bajo, el dopaminérgico y noradrenérgico, entonces el organismo lleva a situaciones que liberan más este tipo de neurotransmisores. Son situaciones emocionantes, son situaciones extremas, de peligro, extremas. Entonces las personas también se involucran mucho en situaciones extremas, son personas que probablemente manejan más rápido que el promedio, manejan un poco descuidado también. De hecho, hay reportes de incluso hasta un 40% de más accidentes en personas con déficit de atención y hiperactividad. Yo diría que en la clínica lo que vemos es difícil la persona que tiene el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad en adultos y que no ha tenido un accidente serio. De manera que es importante todo esto. No solamente el tono dopaminérgico hace que se busquen cosas más emocionantes, sino que también pues, eso nos lleva a otro tema que es la forma de estimularse a través de sustancias, ¿verdad? Y se puede llevar a adicciones. Puede llevar a adicciones, así es. Ahora, ¿qué influencia tiene el estrés, doctor? Digamos ya saliéndonos un poco del área estudiantil, vámonos un poco al área laboral. ¿Qué influencia tiene el estrés en este trastorno? Pues más bien yo diría que es una consecuencia, no una influencia, sino que es una consecuencia de tener el diagnóstico, porque definitivamente vemos casos pues hablamos ahorita de jóvenes adultos, pero se puede manifestar, o sea, puede estar presente en personas de 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Que no tiene que ver con ningún otro tipo de déficit cognitivo, sino simplemente déficit de atención y hiperactividad. Sí, muchas veces hay cambios impulsivos de trabajo, por ejemplo, o también mucha presión por jefes porque no se cumplen las metas adecuadas, los deadlines, las fechas de entrega pues, se están negociando constantemente, el desempeño en sí puede ser muchas veces errático, hay errores por descuidos, cuando la persona tiene toda la capacidad de hacerlo, pero por un descuido se le va un error, entonces comienzan a haber compromisos en su desempeño laboral y pueden haber también presión por parte de cotrabajadores, por parte de subalternos,
porque obviamente el jefe, si le toca ser el jefe, pues es un tope para el desempeño del equipo. Claro, De manera que sí, no es solamente a nivel académico, sino que a nivel laboral lo vemos muy frecuentemente. Específicamente me gustaría decir acerca de un cambio repentino de trabajo. Ajá. Las personas con déficit de atención y hiperactividad buscan novedad, entonces se meten mucho a un trabajo y probablemente son excelentes, y eso los delata muchas veces porque tienen un excelente desempeño. Entonces los familiares dicen, bueno, pero ¿y cómo es posible que esta persona tenga una condición clínica? Pues sí le va muy bien, ¿verdad? Claro, Pero sí, hubo un enfoque por la novedad que sucedió en ese momento. Pero eso va disminuyendo conforme pasa el tiempo, entonces ya es necesario un interés nuevo. Escuché tal otra oportunidad, no me pongo a pensar en una carrera a largo plazo, sino que en el momento. Personas que cambian de trabajo. Y entonces se muy a cambia menudo, mucho de sí. trabajo Ok. por ese tipo de situaciones. Ok, interesante. Hoy estamos hablando, amigos, sobre el déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Vamos a hablar más adelante también de qué técnicas específicas existen para poder apoyarnos, para poder terminar de entender que podríamos tener. Una pregunta antes de irme a la pausa. Usted mencionaba edades. ¿Alguien de 60, 70 años puede tratar todavía el déficit de atención, doctor? Por supuesto, hemos ¿Sí? visto personas hasta de 70 años y que por tener un déficit de atención y hiperactividad ya pues, severo, tienen que tomar incluso medicamentos para poder apoyarse. Bueno, de eso también vamos a hablar, del acompañamiento farmacológico, si es que se necesita, y para que nos aclaren algunas dudas más.